Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. Casi completado el proceso de aprobación de las reformas estructurales, los partidos políticos ya miran hacia las elecciones de 2015 en las que se elegirán gobernadores de 9 de los 18 estados en los que habrá comicios. En el camino está la reforma para el campo, la consulta popular que trata de enviar el PRD para revertir la reforma democrática, la reforma energética, perdón. Para hablar de este tema nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder César Camacho, presidente nacional del PRI. César, buenas noches, gracias por estar aquí con nosotros. Ya estaba yo haciendo esta reforma. Hernando Cervera, Macario Schettino. Bueno, ponerse en línea, sin duda alguna, frente a una realidad que me cambia. Salud. Gracias, así empezamos movidos este programa. También va a haber reforma al sistema de salud. También, por cierto. Oye, a ver, este tema de la presencia del PRI dentro de todo este proceso de aprobación de las reformas, en donde, pues de una manera muy clara, la oposición disparó contra el gobierno, era parte suya, y el Partido Revolucionario Institucional, que tú encabezas, que tú diriges, pues tuvo que callarse, que quedarse calladito la mayor parte del tiempo, porque pues había que obtener los votos de los otros. Así fue. Bueno, más bien las legisladoras y los legisladores fueron para adelante con la argumentación. Creo que el PRI no solo logró acumular votos en número suficiente, sino razones, argumentos que esgrimió dentro y fuera de las cámaras para justificar la bondad de las reformas. Unas reformas que fueron impulsadas en buena medida por Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, un priista que es hoy el jefe del Estado mexicano, con cuyo proyecto obviamente vamos completos. Y esto no es un dato menor, amigos, porque el PRI ha dado muestras en este episodio también de unidad en el diseño, de unidad en la acción política, de unidad programática, de unidad en general como un factor importante para que este país vaya para adelante. Ahora, a partir de esta la terminación de estas reformas, ya concluye el proceso, ¿quién o cómo va a manejarse el PRI en términos de todo este periodo ya electoral? Porque parecería ser que pues, las campañas tendrán que realizarse en función de lo acordado o de aquello que la ley permitió que funcionara, o esperemos que así sea, en términos de energía, en términos de telecomunicaciones, y bueno, pues cada quien va a colgarse la medalla para convencer a los ciudadanos de que esto va a ser así, además del tema económico, César, en donde pues, si las cosas no cambian, va a estar medio difícil el proceso del próximo año. Hay un planteamiento central hecho por Enrique Peña desde la candidatura. En materia económica había que democratizar la productividad, había que hacer más horizontal la generación de la riqueza que es necesaria para tener que repartir. Es evidente que con esta idea, con este principio como motor que impulsó una serie de reformas, fuimos al Pacto por México. Hay que decirlo porque es así, es la verdad, es honrar caballerosamente el trabajo de otros partidos, fundamentalmente PAN y PRD y el PRI. Construimos una serie de reformas, hablo de las primeras, de las de carácter constitucional, en las que grosso modo fuimos todos. Hoy es el capítulo de la legislación secundaria, que es la que pone en operación, pone en marcha, operativiza las reformas constitucionales en varios de cuyos detalles tampoco fuimos juntos. Pero al final creo que aquí ganó la capacidad para ponerse de acuerdo, la política y en el caso nuestro el eje rector de las reformas, que era quitarle el freno al desarrollo, al crecimiento, porque aunque hay cuestiones de orden político y otras, lo central de este gran paquete de reformas es impulsar la generación de dinero, de riqueza, de oportunidades para que los mexicanos vivan mejor. César, precisamente sobre este punto, siempre hay un pero del ámbito internacional o del ámbito nacional para decir, ahora sí ya le tengo totalmente confianza a México, vamos con todo. Primero las reformas constitucionales, ahora las reformas secundarias, que prácticamente está salvado ese escollo, probablemente en algunos días veremos ya la parte energética. La operación de estas y el aterrizaje, híjole, se requiere una velocidad inusitada para que esto ya empiece a vertirse sobre crecimiento económico, específicamente con miras al 2015.
Creo que las calificadoras que están en el ámbito internacional y que convendrán conmigo no tienen compromiso con nadie, reaccionaron muy bien, lo digo con toda objetividad, primero cuando la Asamblea número 21 del PRI permitió que el gobierno y nuestros legisladores adoptaran nuevas posiciones frente a los grandes temas económicos, algunos de los cuales parecían tabú, eran intocables. Y sucesivas posiciones que se tomaron en el Congreso, en la propia Presidencia de la República, per se fueron buenas noticias. Pero convengo con ustedes en que ahora el reto de la instrumentación es enorme y la velocidad con la que se tiene que hacer. Yo tengo una convicción primera, necesitamos ser capaces de comunicar eficazmente la trascendencia y los beneficios de la reforma. Y punto y seguido, empezar a generar esos beneficios que no solo nos hacen sentido a los políticos o a los grandes inversionistas o a los banqueros o a los industriales, sino a la gente, para que la microeconomía, que es la economía de los bolsillos, la economía de todos los días, tenga buenas noticias. Créanme que estamos absolutamente conscientes de ello. La economía ha empezado a crecer en este segundo semestre del año. Saben ustedes que no depende solo de factores internos, pero los que sí dependen de nosotros, nos hacemos cargo de ellos y vamos para adelante, sabedores, no solo, y lo digo con sinceridad, de cara a las elecciones. Claro que nos importa, ya más faltaba que no al presidente del partido en el gobierno, pero si uno está todo el tiempo viendo la coyuntura y cómo gano elecciones, a veces se equivoca en las prioridades. Sí queremos ganar elecciones, pero primero el presidente Peña quiere actuar responsablemente frente a México. En términos de esto, doctor, el PRI durante 50 años ganaba todo y llevaba a México en una cierta dirección que no fue tan exitosa, creo yo. Los últimos 30 años el PRI pues compite en elecciones, ya no puede ganar todo, compite. Y ahora pues se han ido haciendo reformas en estos últimos 30 años para mover a México en una dirección distinta. En este cambio, algunos de los grandes aliados del PRI de toda la vida, como obreros y campesinos, tienen ahora papeles diferentes. Por ejemplo, uno de los temas fundamentales de este gobierno es la productividad. ¿Cómo vamos a hacer para que la productividad, incluso así lo dice el Plan Nacional de Desarrollo, se democratice? Y por otro lado, en el campo tenemos un problema gravísimo con el nivel de ingresos de las personas allá y cómo incorporarlos. ¿Cómo están pensando hacer esto en términos de no seguir arrastrando el lastre que fueron pues, grupos corporativos de este tipo, pero pues sin dejar abandonados a estos grupos de mexicanos que son tan importantes? El PRI, que tiene una larga vida institucional, 85 años, tiene mucho que platicar de cómo se hizo la política, pero este país es otro. Si nosotros no partimos de la base que lo primero que cambió fue la sociedad, y si el PRI no cambia, lo cambian. Pero además esto no es un dicho, ya nos ocurrió. Por eso el gran reto es ampliar nuestra base de sustentación. Eso que tradicionalmente se dijo y se hizo durante muchos años de tener 3 sectores, agrario, obrero, popular, etcétera, está en vigor, pero se está renovando. Hoy tenemos al sector popular modificando no solo su forma de pensar, sino encontrando nuevas maneras de aliarse con las clases medias. Ustedes lo dijeron hace unos minutos de soslayo, el presidente acaba de tenderle un puente a las organizaciones campesinas, no solo a las de extracción priista, porque es evidente que se requiere meterle la mano al campo, que creo puede ser alguna de las cosas que vengan en el futuro inmediato en el ámbito legislativo y en el de la administración pública. Y bueno, el sector obrero también necesita, es decir, los sindicatos, renovarse, estar sometidos a reglas distintas de vinculación, no solo con la política, sino con la sociedad. Este es un PRI en transformación, no es uno de antes y a uno de ahora. Es un PRI que trata de ser sensible a lo que pasa en la sociedad para actuar consecuentemente, para no estar viendo por el retrovisor, sino mejor viendo por el parabrisas y para adelante. Ahora, César, el Partido Revolucionario Institucional enfrentará elecciones el próximo año. Y volvemos a entrar en el tema de quiénes serán los candidatos, cómo se escogen los candidatos, si los escoge el presidente del partido o el presidente de la República, o cómo funcionan. De alguna manera, en muchas ocasiones el PRI perdió elecciones porque pues escogió mal a la gente, porque se aceptó el dedazo de alguien que decía, pues es que te tiene que ser, venía la elección, ya no a los viejos tiempos, y terminaban perdiendo. Aquí hay una combinación de estos años de gobierno, del gobierno priista de Enrique Peña Nieto, más
lo que de alguna manera el PRI haya conseguido transformar, porque ahí hay otros dos, PAN y PRD, que estarán también dispuestos a colgarse algunas de las medallas de las reformas y a criticar otras, ¿no? Bueno, con una dosis de humor y de realismo diría que antes, para lograr tener una representación política, primero había que ser postulado y no morirse. Es decir, era seguro que el que era postulado conseguía la posición. A ver, ya lo acaban de decir ustedes, estamos en un ambiente electoral de franca competencia, de aguda competencia, estamos conscientes de ello, ganamos la presidencia desde la oposición, que no es un dato menor, y hoy tenemos conciencia del reto formidable del año próximo. Les voy a dar algunos datos. 1959 cargos de elección popular en juego, 1959, empezando 9 gubernaturas, los 300 distritos electorales, más los 200 de representación proporcional, pero bueno, vamos a la contienda en 300 espacios de este país y en 17 estados, ayuntamientos y diputados. No es un dato sencillo porque, como saben, para las reformas constitucionales se requiere al menos el apoyo de 16 legislaturas locales. Por eso, para nosotros ganar la mayoría de esas 17 legislaturas, o la mayoría en la mayoría de ellas, es vital. Estamos metidos desde ya, no solo en la organización interna, sino buscando nuevas maneras de relacionarnos con la sociedad. En otro tiempo, diríamos, más le valía, estoy jugando un poco con las palabras, a la sociedad ubicarse en la sintonía del PRI. Hoy es al revés, es decir, si no somos sensibles y enarbolamos las causas que a las personas les parecen importantes, estamos perdidos. El PRI en su transformación reciente está cambiando hasta el modo de andar de las organizaciones de mujeres y de jóvenes. Habida cuenta que son nuestra prioridad no solo electoral, es decir, no solo buscamos votos de jóvenes y mujeres, sino queremos llevar, y además que hay una obligación constitucional, la mitad de las candidatas tendrán que ser mujeres y un tercio tendrán que ser menores de 35 años. Es decir, estamos impelidos a generar cambios cualitativos en esto, estamos formando cuadros en nuestra organización, pero lo más importante, estamos tendiéndole puentes a la sociedad civil para aliarnos con ella sin tener la intención de hacer militantes a todos, de afiliarlos al PRI, sino de que adviertan que en el PRI tienen una caja de resonancia, una instancia que les hace caso. Y el tema de los candidatos, pues buscamos perfiles obviamente de gente sobre todo de prestigio, y un detalle importante que nos permitió la última asamblea, vamos a postular a gente por ser honrada y prestigiada aunque no tenga credencial del PRI. Es decir, un partido abierto a la sociedad, por supuesto, no podemos postular un antipriista, pero alguien con el que coincidamos en términos generales en el planteamiento de nación, que nos podamos entender, lo vamos a hacer nuestro candidato también. César, has mencionado 2 o 3 veces la palabra unidad como algo que ha caracterizado al PRI en este último año y medio, especialmente para llevar a cabo las reformas estructurales. El PRI de antes pues tenía una forma muy simple de mantener la unidad, que era el presidente, él decidía y punto. Y si hay algo que puede desunir precisamente o confrontar diferentes facciones del partido, son elecciones, son la elección de candidatos. Y aún más en términos de traer a gente de externa. ¿Cómo se ve la unidad del PRI hacia adelante con eso? Ernesto, bien dices, estuvimos acostumbrados a la unidad, y también voy a ser muy claro, a una unidad verticalista, a una unidad, diríamos, prácticamente dictada. En estos 12 años aprendimos a generar unidad horizontalmente. Ustedes lo registraron en su momento. En estos tiempos, donde no teníamos un presidente emanado del PRI, hubo periódicamente reuniones de gobernadores con la dirigencia del partido, algunos de los líderes de las diputaciones locales y siempre los coordinadores parlamentarios de ambas cámaras. Eso ya lo institucionalizamos. La Comisión Política Permanente del PRI, de la que forma parte el presidente de la República, aunque el que la encabeza en el PRI soy yo, es una instancia que está sustituyendo a esta otra, es decir, de una unidad verticalista estamos construyendo una unidad horizontal. Para seguir con la claridad, en otro momento diríamos que las voluntades superiores podían hacer a alguien candidato y gobernante a como diera lugar. Hoy hay que seleccionar de entre lo que hay, y de entre lo que hay significa, vamos buscando con encuestas, con sondeos de opinión, con opiniones de gente respetable, dónde están las afinidades con las personas
que es el otro elemento de unidad, es decir, la unidad basada en la comunión, diríamos, de proyecto de país. Y lo digo claramente también, un factor de unidad en otro estilo de hacer política es el presidente. Es decir, alguien que no solo tiene, diríamos, esta autoridad de la que en términos pomposos, el primer priista del país, es el primer priista porque es el que tiene la responsabilidad más grande. Su opinión obviamente tiene un peso enorme, pero no está solo en la escena política. Bueno, ahí está. César Camacho, presidente nacional del PRI. Muchas gracias por haber estado. Gracias a ustedes, Macario. Gracias, Ernesto Ezra. Gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. El Senado de la República aprobó los 4 dictámenes de las leyes reglamentarias de la reforma energética. Con el rechazo total, por supuesto, de los partidos de izquierda, los senadores han pedido a los diputados, donde ahora se discute esto, que pues se haga un planteamiento mucho más informado. Rechazan que Pemex y CFE vayan a ser privatizados. Todo esto que ya hemos platicado en varias ocasiones. Ahora, bueno, pues se aprueba en senadores, llega a diputados y empiezan a manejarse algún tipo de cambios. Ahora sí, de cambios que parecería ser que o no quisieron o no pudieron procesarlos allá arriba, o están ligados a las cosas que tiene que decidir la Cámara de Diputados, pero como esta parte es bastante complicada, el tema de ingresos, pues ahora han aparecido ahí propuestas para pues reducir la deuda de Pemex antes de que se vuelva una empresa pública, y esto es lo que ha traído una discusión bastante pues difícil de procesar incluso en la Cámara Baja. Sí, bueno, la Cámara de Diputados tiene que ser la Cámara de origen para cualquier cosa que afecte las finanzas públicas, y esa es la razón por la cual en Senado se discutieron 4 dictámenes que agrupaban una cantidad importante de leyes, pero toda la parte que tenía que ver con finanzas públicas tuvo que iniciarse en Cámara de Diputados, y esa Cámara no podía iniciar su discusión hasta no recibir lo que el Senado estaba votando. Por eso ha sido así la secuencia, y ahora que reciben la información del Senado, los diputados lo que hacen es modificar los dictámenes del Senado para incorporar esta parte de finanzas públicas, y ahí están ellos proponiendo que Hacienda tenga mucha menos injerencia en las empresas que ahora van a ser productivas de Estado, como se llaman, y se ha estado discutiendo la posibilidad de que incluso el gobierno federal absorba los pasivos laborales de Pemex, para entonces pues dejar a esta empresa en una condición mucho más competitiva, digámoslo así. Yo no estoy seguro que esta sea una idea correcta. Creo que buena parte de lo que Pemex ha incurrido en costos por pasivo laboral son muy diferentes de los que tiene el gobierno federal, porque pagaban pensiones mayores. Entonces no estoy seguro por qué todos los demás tenemos que absorber estas mayores pensiones que Pemex paga o que Comisión Federal paga. Creo que tal vez convenga quitarle una parte del pasivo laboral para que Pemex no entre en condiciones tan desfavorables, pero a mí sí me parece que hay un problema de justicia en términos de lo que los demás reciben de pensión y lo que reciben los señores de Pemex y Comisión, ¿no? Sí, es relativamente sencillo establecer una regla en donde diga el sobreprecio en términos de pensiones, ese que lo absorba la empresa, y bueno, debe ser un titipuchal de dinero. Yo no estoy seguro que eso los deje. Si finalmente ese tipo de arreglos terminarán convirtiendo a Pemex en un rehén frente a otras empresas que vayan a entrar, incluso en el ofrecimiento de salarios, etcétera. Una situación que no es fácil determinar. No, me queda claro que la peor política posible es la teoría del avestruz, esconder la cabeza y suponer que no pasa nada, porque que Pemex arranque quebrado, porque literalmente está quebrado, en la suma de todos sus activos no da para el pasivo laboral. Eso es una cosa. El pasivo laboral es lo que se le debe a los trabajadores. Es correcto, de aquí y pensionados. Y pensionados de aquí a que se mueran. Y eso simplemente es una cantidad enorme de dinero. Desafortunadamente Pemex, pues hace unos cuantos años tenía un poquito más de 120,000 trabajadores y producía 3.2 millones de barriles. Ahorita está produciendo 2.4 y tiene 145,000 trabajadores. La productividad es de las más bajas del mundo, si no es que la más baja del mundo de cualquier empresa petrolera, y eso lo que te dice es que tienes demasiados trabajadores para hacer la chamba para la cual estás destinado, que es extraer petróleo y venderlo y procesarlo. Cualquier otra empresa en el mundo tendría menos de la mitad de los trabajadores que tiene actualmente Pemex, y en ese contexto
pues supondremos que una empresa autónoma productiva de Estado pues intentará acercarse a estos parámetros internacionales, pero lo que no puedes hacer es suponer que ese hueco, ese boquete gigantesco en términos financieros que se llama pasivo laboral, no existe. Algo se tendrá que hacer de entrada para que efectivamente cuando venga la competencia de las empresas extranjeras, porque de eso se trata, de aumentar la competencia y la competitividad del sector en su conjunto, Pemex esté en condiciones de hacerle frente a ese tipo de competencia. Ahorita va yo pensando la diferencia de pensiones entre los dos sectores. Los pensionados del Seguro Social promedio se llevan 2 salarios mínimos. Los pensionados del ISSSTE promedio 4 salarios mínimos, que son 6,000 y cachito de pesos, y en Pemex promedio andan en 20,000 pesos, o sea que es el triple, así que 2/3 partes de esa deuda tendría que quedarse la Pemex, y en esas condiciones, como bien dice Ernesto, pues está difícil que puedan competir. Hay que recordar que en estas modificaciones que se está haciendo, esta reforma, una parte muy interesante es que a los trabajadores de todos los niveles en Pemex y Comisión ya no se les va a tratar como trabajadores del gobierno, sino considerando a la industria en la que están. Y esto puede significar incrementos salariales importantes para muchos, porque a la hora de comparar con lo que ganan petroleros en otras partes del mundo, sobre todo los que tienen mucha más calificación, pueden tener un mayor salario. La parte aquí que va a ser muy importante ver es cómo se va a manejar el tema de pensiones a partir de que la empresa sea una empresa productiva de Estado. Claro. Si seguimos con los mismos criterios que tiene hoy el contrato colectivo, no hay manera, sí, no se puede. Pero esto pues va a ser una discusión con el sindicato. El sindicato seguirá existiendo, sea Pemex una empresa del gobierno, sea empresa productiva de Estado, o incluso las empresas independientes que se hagan, pues tienen que pelearse con el Sindicato Revolucionario de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Ahora, al margen de la parte laboral, que es fundamental para poder iniciar operaciones bien, a mí sí me parece una discusión muy importante de fondo que efectivamente para ser una empresa productiva de Estado se separe totalmente de la injerencia del gobierno federal. No es lo mismo que el presidente del Consejo, que todas las facultades, que cada uno de los contratos específicamente de Pemex pasen por la Secretaría de Hacienda, a que efectivamente le den la cancha para operar como una empresa. Mientras no se quite esa injerencia específica, que hoy por hoy sigue siendo pues prácticamente la misma que hemos tenido durante los últimos 70 años, Pemex es la caja chica del gobierno federal y le siguen extrayendo absolutamente y le seguirán extrayendo los recursos hacia adelante, llámele como le llames, llámale fondo petrolero, llámale directo a las arcas del gobierno federal, mientras no quites esa injerencia, difícilmente Pemex va a poder tomar las decisiones de cuánto puede invertir para hacerle frente a un contexto competitivo. El problema es si finalmente en esa autonomía de Pemex la empresa termina siendo una empresa que trabaja para ella misma y deja de servir como un instrumento de apoyo a políticas federales del gobierno federal. Y ahí yo creo que es parte también de la discusión, hasta dónde el gobierno federal, como parte de su estrategia, está dispuesto a decir, pues no lo toco, como pasó con Banco de México, que es finalmente lo que era anteriormente, pues el secretario de Hacienda, el presidente hacía lo que quería, emitía los billetes, cortaba, recortaba, aumentaba, y ahora ya no lo puede hacer, y esto ha sido bastante sano. ¿Qué pasa a nivel de la relación entre gobierno y el propio Petróleos Mexicanos o CFE, más que nada Petróleos Mexicanos, cuando pues ya no puedes tocar nada y tienes que ajustarte tu gobierno a lo que decida la empresa común? Yo creo que como estaba la reforma no causa problemas, es decir, Pemex está obligado a pagarle al gobierno federal un porcentaje de lo que extrae, es un porcentaje alto, como se hace en cualquier parte del mundo, y hay un acuerdo de que va a ser mínimo un cierto porcentaje del PIB, que era el que teníamos en los últimos años, creo que 5.6% del PIB, lo mínimo que Pemex va a transferirle al Estado. Fuera de eso, pues ya que Pemex haga lo que quiera y el gobierno con ese 5.6% del PIB más los otros ingresos que tenga, pues que se arregle como pueda, porque de otra manera efectivamente vas a seguir tomando decisiones desde el gobierno de cuestiones técnicas y que te llevan a absurdos como Chicontepec, en donde acabamos perdiendo fortunas de dinero. Entonces mejor que Pemex trabaje como empresa, tiene que pagar cierta cantidad por tener los derechos que tiene, y el gobierno con ese dinero que se haga bolas, y se necesita más dinero, pues que o reduzca sus gastos o que vea que otra reforma fiscal hace. No, pues a mí no me gusta, pero y yo creo que otro punto fundamental también es cómo se constituyen los consejeros independientes de una empresa como Pemex o como CFE.
despolitizarlo, yo creo que es un requisito básico, porque si no vamos a acabar otra vez con consejos como es el Instituto Nacional Electoral, en donde es 1, 1 y 1, aunque no sepan nada de petróleo o de electricidad, mientras sea uno del PRI, uno del PAN y uno del PRD. Yo creo que esa es una de las peores opciones para una empresa con las características que puede tener Pemex o que puede tener CFE. Y ahí hay ejemplos muy claros de cómo sí se pueden hacer las cosas para generar organismos autónomos, empresas productivas, en donde tenga algún tipo de injerencia, pero en donde lo que se decida se ha establecido con criterios sobre la base del conocimiento, de la honorabilidad y de una serie de factores en donde sí se puede, como la Comisión Federal de Competencia Económica, en donde pues un comité específico de organismos autónomos pone tercias, pone ternas para la elección. Sin duda alguna hay mecanismos que te prueban que sí se puede generarlo. Pero, híjole, para los partidos políticos va a ser una decisión muy difícil separarse de algo como Pemex o CFE. E incluso, bueno, hablaríamos del nombramiento del director de Petróleos Mexicanos como supuesto. Otro de los elementos a pues, ceder por parte del gobierno, ¿no? Sí, y hemos discutido mucho Pemex, casi no discutimos Comisión Federal. Comisión Federal también es un problema importante, tiene una cantidad de trabajadores excesiva para lo que producen. Si Pemex teníamos este fenómeno de ser la menos productiva del mundo, Comisión Federal no sé si sea la menos productiva, pero sí compite por ese lugar. Hoy sí, antes no, porque estaba la Compañía Nacional de Luz y Fuerza. Luz y Fuerza, sí, antes era así, pero ahora a lo mejor no es tanto, pero de cualquier manera son 60,000 trabajadores, es muchísima gente, no alcanzan las cuentas, son pensiones también muy grandes, y además aquí hemos tenido el problema de la fijación de tarifas por parte del gobierno. Esto afortunadamente se corrigió en la ley y ahora pues se hará más rápido la liberación del mercado, pero es algo que también vale la pena estarnos fijando, ¿no? Y aquí el criterio básico debe ser cómo hacemos de Pemex y CFE empresas fuertes y competitivas que sirvan a los intereses del Estado y no como le sacamos botín a un par de empresas desde el punto de vista político o del gobierno federal. Yo creo que ese debe ser un criterio fundamental para la toma de estas decisiones finas, porque el grueso de las decisiones va en un sentido correcto, pero estas decisiones pueden entorpecer lo que exteriormente se está llamando la instrumentación o implementación de estas leyes secundarias. Ahí es en donde tenemos que ser increíblemente cuidadosos. Y el objetivo final debe estar absolutamente claro. Necesitamos mucha energía a un precio razonable. Eso Correcto. Es lo que necesitamos. Todo lo demás es anexo. Así es. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted la economía mexicana, exportaciones, importaciones y las perspectivas para el crecimiento económico de este país en 2014. Esto es Dinero y Poder. Las exportaciones marítimas de nuestro país cayeron por segundo mes consecutivo debido a la saturación de los puertos, sobre todo el de Veracruz. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reconoce que pese a las obras de mitigación, Veracruz y Altamira, allá en Tamaulipas, han registrado contratiempos en la recepción de materias primas y exportación de mercancías. Un fenómeno que parte de esta realidad mexicana de los famosos cuellos de botella, en donde de repente pues, puedes tener un crecimiento muy bajo, y ahorita hablamos de crecimiento y de las perspectivas, o puedes empezar a crecer, pero resulta que, ¿qué cree? Pues que los puertos no me alcanzan para lo que estoy produciendo, eso se queda aquí. Esa es, digamos, una parte fundamental para poder entender cómo esta cadena productiva tiene finalmente que ser transformada en el corto. Sí, hay un rezago, yo te diría, histórico en materia de inversión en puertos en nuestro país. Tenemos elefantes blancos que no sirven para nada. La verdad de las cosas es que tenemos 4 puertos, 2 en el Pacífico y 2 en el Golfo de México, que sirven para los propósitos de la carga, digamos, moderna, que pueden aceptar buques de 16 metros de profundidad, con 300 metros o más. Yo te diría, ya llegaron a su límite, todos. No solamente Veracruz y Altamira, sino Lázaro Cárdenas y desafortunadamente también Manzanillo, ya no te dan para más. Hay que hacer una inversión muy importante en infraestructura. Y bueno, le tapamos un poco el ojo al macho porque el comercio exterior de México fundamentalmente es carretero. 70% de nuestras exportaciones no petroleras van por autobús, por tractocamión hacia los Estados Unidos, y entonces un poco se oculta lo que pasa con los puertos. Si queremos ser eficientes y competitivos en el ambiente de comercio internacional, le tenemos que meter muchísimo más a los puertos. México tiene una ubicación geográfica privilegiada. Efectivamente tenemos 3,000 kilómetros de frontera con los Estados Unidos, ya lo quisiera cualquier país del mundo, pero además tenemos costas para irnos hacia Europa, hacia
el Pacífico y desde luego somos puerta de entrada de América Latina. Totalmente desaprovechado, específicamente porque si hay algo que está rezagado en términos de infraestructura logística, son los puertos. Me preocupa un poco esta idea de que hemos concebido un crecimiento potencial de nuestro país cercano al 5%, entre 4,5% y 5%, con las reformas estructurales. Y ahora sí que, y la infraestructura, o sea, una vez que están ya esas reformas estructurales, si no está la infraestructura para que se dé ese crecimiento, no se va a dar ese crecimiento. Un problema serio que teníamos en México desde fines de los 90, por ejemplo, es que no había suficiente electricidad para crecer. Nos salvaron las crisis. Gracias a las crisis dio tiempo de que fueran haciendo las termoeléctricas y ya más o menos nos alcanzara. Aquí acaba de decir Ernesto, es el mismo problema. Si empiezas a crecer al 5, 6%, como todo el mundo espera, pues los puertos no aguantan, los aeropuertos no aguantan, en particular de la Ciudad de México, ya no pueden ni siquiera con el tráfico actual. Los ferrocarriles a duras penas están pudiendo con lo que tienen. En transporte de carga, aunque hay autopistas, algunas están saturadas, pero además se les están ocurriendo hacer normas nuevas para transporte de carga por camión, que pueden complicar muchísimo la operación, porque como todo el mundo está preocupadísimo porque un tráiler choca y se mueren muchas personas, pues ahora quieren que los tráilers sean chiquitititos. Bueno, pues eso no sirve para nada. Lo que hace es aumentar el número de tráilers, aumentar el número de accidentes, complicar el tráfico, y aumentar hacerlo los más costos costoso. para las empresas, entonces, menos competitivas. Creo que sí se necesita pensar en serio el asunto de infraestructura. El gobierno ha planteado su plan de inversión y un montón de millones de dólares para muchas cosas, y casi no había infraestructura que tenga que ver con transporte, casi no había puertos. La inmensa mayoría del dinero, lo recordarán los amigos del auditorio porque aquí lo comentamos, se iba al asunto de Pemex y a construcción de vivienda. Ahí se iba pues el 60% del Plan Nacional de Infraestructura. Bueno, por la otra parte sí nos hace falta, ¿no? Pues ahí está el problema. Y en ese sentido aparecen datos, ahora sí que para calmarnos frente a esta situación tan grave, de que el crecimiento económico pues otra vez se estanca, indicadores coincidentes, la perspectiva de Fondo Monetario Internacional, la economía norteamericana, que pues, pensábamos que iba bien, creemos que va bien, pero pues ahí dice que en una de esas no crece ni al 2%. Aquí otra vez el interrogante de, ¿y ahora qué va a pasar en este segundo semestre y hasta dónde se puede llegar a tener un crecimiento que por lo menos llegue al 2%, otra vez repitiendo el esquema del año pasado, ¿no? Sí, el indicador global de actividad económica, el famoso IGAI, que es una aproximación del Producto Interno Bruto pero mensual, libera hoy mismo en la mañana el INEGI la información ya con cifras a mayo. No son datos muy buenos, la verdad es que después del crecimiento importante que se tuvo en abril, mayo decepciona mucho y a tasa anual está creciendo el Producto Interno Bruto al aburridísimo 1.4%, que ya llevamos pues prácticamente todo el segundo semestre del 2013 y el primer semestre de este año, un año completo creciendo a una tasa increíblemente baja. El consumo privado sigue sin repuntar, la inversión privada crece muy poquito y la inversión pública está en negativo, en 8%, eso es verdaderamente kafkiano. Y seguimos pues en un proceso en donde no se ha destrabado los cuellos de botella fundamentales desde el punto de vista de la demanda agregada para crecer. El único componente que está teniendo un comportamiento adecuado es las exportaciones especialmente las automotrices, que siguen creciendo a tasas verdaderamente extraordinarias, rompiendo mes con mes récords de producción y de exportación hacia el mercado de Estados Unidos fundamentalmente. Eso habla bien de la salud de las familias y del poder adquisitivo de las familias norteamericanas, pero a final de cuentas ese proceso de crecimiento en donde efectivamente se dé la inversión pública junto con la inversión privada no está todavía en el país. Yo creo que el Fondo Monetario Internacional es correcto en su apreciación de bajarle la perspectiva de crecimiento a México a 2.4%. Lo hace desde un 3% que lo tenía hace unos cuantos meses, pero yo creo que exagera un poco en bajarle la perspectiva de crecimiento anual a la economía estadounidense a 1.7%.
tuvieron efectivamente un muy mal primer trimestre debido fundamentalmente a cuestiones climáticas en los Estados Unidos. Se han venido recuperando de manera muy importante, están creciendo segundo trimestre prácticamente por arriba del 3% y muy probablemente se queden en el segundo semestre a tasas muy por encima de ese 3%. En ese contexto es bueno para nuestras exportaciones, no cabe la menor duda, pero nos estamos empezando a enfrentar a esos cuellos de botella para poder ser grandes exportadores hacia los Estados Unidos y competitivos frente a lo que está pasando en otra parte del mundo. Lo único que nos queda verdaderamente competitivo, si efectivamente la energía empieza a reducirse para los precios de las manufacturas, es los costos de transporte. Tenemos la cercanía, que pues yo creo que está difícil que nos ganen en eso los chinos, respecto al mercado de Estados Unidos, que no podemos desaprovechar. Algo que vale la pena acordarse es que en México hay distintas economías funcionando. La economía que puede vivir de Estados Unidos porque le exporta, esa economía es muy exitosa desde hace muchos años, se concentra geográficamente en el centro norte del país, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, incluso Coahuila, porque tenemos Nuevo ahí León. también armadores de autos. Entonces, este corredor funciona bastante bien, ahí los ingresos son relativamente elevados comparado con el resto del país, hay crecimiento importante. Mientras 2/3 partes de los mexicanos pues están en la economía informal con ingresos muy bajos. De hecho, el 30% en México más pobre produce el equivalente a 2 salarios mínimos al mes. Eso no es su ingreso, es su valor agregado. Es decir, con eso hay que pagar las ganancias, los impuestos indirectos y los salarios. Entonces, mucha gente dice es que ganan muy poco los mexicanos, pues sí, es que producen muy poco. Entonces, nuestro problema es cómo le hacemos para que el resto de los mexicanos pueda tener estas oportunidades de productividad que sí se tienen en el centro norte del país. Y para eso pues necesitas en principio infraestructura para conectar a todos estos otros grupos con mercados internacionales. Si tú produces, por ejemplo, en México, en Oaxaca o en Chiapas o incluso en Campeche, ¿cómo sacas la producción? No hay puertos en esa región, no hay puertos, las carreteras son chiquitas. Hay pero petroleros y no sirven sí, para no sirven para otra cosa, y ahora petróleo ya ni hay, entonces nos van a quedar de adorno. Entonces sí se necesita ir pensando cómo vamos a ir incorporando al resto del país, porque la parte competitiva de México, a esos les benefician las reformas, van a crecer más rápido, van a ser exitosos, pero es nada más 1/3 de los mexicas, ¿el resto qué? Y ahora, a partir de esta realidad, con un crecimiento del 2% y una inflación que podría estar en el 4% o arriba del 4% todavía, uno podría pensar que pues se complica este segundo semestre a partir de lo que pues tendría que ser además una expectativa de crecimiento importante una vez aprobadas las reformas energéticas, no porque la reforma energética y por supuesto la de telecomunicaciones, no porque ya se vaya a anotar, pero obviamente si una vez que esto termine no comenzamos a ver que estas inversiones que están supuestamente sentadas esperando el marco de la legalidad entran, entonces nos vamos a ver metidos en un problema. Hay algo más en la economía mexicana que no está funcionando por ello. Sí, el sueño de los justos. Banco de México bajó la tasa de interés, como todos sabemos, en aras un poco de apoyar el proceso de crecimiento en nuestro país. No ha funcionado mucho. Va a enfrentar condiciones de inflación pues severas en el segundo semestre del año. Hay que recordar que ya estamos en niveles de 4% de inflación, con información liberada también el día de hoy por el INEGI, a tasa anual, y vienen meses complicados en términos de incrementos en las colegiaturas. Septiembre, octubre son meses complicados y el cierre del año pues también no es muy halagüeño. Si esto se empieza a complicar con la parte agropecuaria, que yo creo que ahí hay una parte fundamental del proceso inflacionario en el segundo semestre del año, pues entonces el Banco de México va a tener que tomar nuevamente una decisión respecto a la tasa de interés. Es difícil que se eche para atrás de lo que ya hizo hace relativamente poco tiempo. Está haciendo una apuesta de mediano plazo, pero veremos cuáles son las condiciones. Yo de cualquier manera sigo siendo menos pesimista sobre lo que le ocurre a la economía, pero efectivamente si el crecimiento no se empieza a notar, no sé si México va a estar en problemas, no creo, llevamos 70 años creciendo a ese ritmo, nos podemos echar otros 70. Los que van a estar en problemas son los políticos. No, sí, cómo no, claro, no, se 70, puede, ¿no? Pero digo, sí se puede, lo que pasa es que la gente cada vez come menos, ese es el problema. maravilloso, sí. Por eso, pero Eso para resolverlo necesitas enfrentar el problema de productividad al que me acabo de referir. Si no hacemos algo ahí, pues va a ser muy difícil que se logre un cambio significativo en términos de crecimiento. Entonces, los que van a sufrir en el corto plazo, si esto
esto no se nota son los políticos, porque los votos les van a costar. Bueno, eso sin duda alguna, y está el otro ingrediente de un mercado interno profundamente deprimido, que bueno, a ver cuándo se recupera. Vámonos a una pausa, regresamos y platicamos con usted conflictos internacionales que afectan a la economía mundial. Esto es Dinero y Poder. El mundo vive dos guerras que no se pueden pasar por alto y que afectan a la economía internacional. En Ucrania, la insistencia de Rusia de anexarse las provincias de Donetsk y Lugansk han complicado enormemente el escenario mundial. Y a esto hay que añadirle el derribamiento del avión civil de Malaysia Airlines, que por una parte pues, se asume que pudo haber sido lanzado este misil por grupos prorrusos en esa región. En otro lugar, Israel y el grupo fundamentalista Hamas llevan combatiendo más de 16 días, 29 o 32 más o menos, 32, 33 muertos del lado israelí, más de 700 en el lado palestino. Esto genera a nivel de lo que sería el equilibrio internacional, por un lado, una nueva tensión que no hayamos visto desde el fin de la Guerra Fría. Con la desaparición de la Unión Soviética se hablaba del modelo unipolar, que ahora los norteamericanos eran los únicos. Apareció la figura de Saddam Hussein en los 90s, tratando de desafiar esta estructura. En esa época tanto Rusia, ya convertida en Rusia y ya dejando de ser Unión Soviética, pues se alineó, generaron un modelo único y paulatinamente comenzó a aparecer, por un lado, un modelo otra vez predominantemente ruso, a partir de la llegada de Putin al poder, de hegemonía o de buscar un modelo hegemónico de otra vez, digamos, postsoviético, sin que sea democrático, para tratar de imponer una determinada realidad. Esto generó anexiones en algunas partes, en Georgia y otros lugares. Hasta ese momento no había un problema serio. Sin embargo, en el momento en que Rusia entra en la dinámica de Ucrania, tratando de imponer a un presidente, a un primer ministro prorruso, esto empieza a romper tanto este alineamiento con los Estados Unidos, también con la Unión Europea. Y por otro lado, la aparición tanto en África como en el Medio Oriente de grupos fundamentalistas que no son específicamente digamos, grupos como clásicos del nacionalismo árabe que buscaban un Estado propio, sino estamos hablando de una nueva línea, una línea bastante, digamos, retrógrada en términos de la convivencia con el mundo occidental, desde Boko Haram en Nigeria hasta Hezbollah en Líbano, Hamas en la Franja de Gaza, el Estado Islámico de Irak y el Levante en la zona de Irak y Siria. Estamos hablando de grupos que ponen en jaque no solamente el escenario internacional, no solamente al Estado de Israel ahí como parte del combate, sino también ponen al mundo árabe, a una buena parte del mundo árabe, ante la disyuntiva de tomar posiciones frente a grupos que están dispuestos a exterminar, porque su planteamiento es no de convivencia, ni siquiera de confrontación, sino de exterminio de aquellos que son diferentes a ellos o que no se sujetan a esta visión radical del Islam. Yo creo que para ser más fácil de imaginar lo que está ocurriendo, podríamos pensar en los tres países que están siendo expansionistas: Rusia, China e Irán. Y cada uno de ellos ha, digamos, descompuesto la situación de maneras diferentes. La intención de Rusia de salirse de su territorio y empezar a controlar una zona adicional se reflejó hace algunos años en el Cáucaso, en cómo fueron tomando distintas regiones del Cáucaso, Georgia, la guerra en Chechenia, y ahora en la parte que tiene que ver con pues la llanura que lleva hacia Europa, en donde tienen control de Bielorrusia a través de un dictador que es cercano a ellos, y querían lo mismo en Ucrania y pues están haciendo esto. China no ha entrado en conflicto directo con nadie, pero ya puso nerviosos a todos, desde la India hasta Japón, pasando por todos los países más pequeños en medio, de los cuales el más preocupado, según creo yo, es Vietnam, que tiene una frontera con China, no tiene acuerdos de defensa mutua con Estados Unidos como sí los tienen Japón, Corea y Filipinas, y entonces pues los pobres vietnamitas están esperando a ver a qué hora se les aparece el conflicto. Finalmente está el caso de Irán, que aunque ahora es un poco más tranquilo, durante el gobierno anterior fue muy expansionista, tenía esta lógica de destrucción de otros estados, específicamente de Israel,
y fue generando grupos que luego perdió control de ellos y generó de hecho una dinámica, esta dinámica de fundamentalismo, que ahora ya no solo es de los iraníes o de los chiitas, ahora ya aparecen todos los grupos musulmanes. Por ejemplo, el Estado Islámico de Siria y el Levante, o Irak y el Levante, es un Estado sunita, es un grupo sunita, pero con el fundamentalismo que antes traían los chiitas, igual que originado Hamas, por lo mismo problema de este fundamentalismo que venía de Irán. Entonces creo que esas son las dinámicas y esta específicamente de Irán y el Islam es bien complicada. Hay que aderezar este cóctel con pues una posición de Estados Unidos relativamente débil en el ámbito internacional frente a lo que venía siendo su posición en administraciones anteriores. Si hay algo que se le ha criticado interna y externamente al presidente Obama, es precisamente esta posición de no reaccionar frente a estos grandes acontecimientos a nivel internacional. Inclusive en el ámbito de comercio con China ha sido bastante endeble, y si eso se contrasta con una figura muy fuerte de Putin en Rusia y su periodo expansionista, pues hay un desconcierto generalizado pues de todo lo que se puede considerar como la fuerza de los aliados. Estados Unidos no opina, y si opina pues muy débil para decir, bueno, pues sí los condeno, pero vamos a ver qué dice la ONU. Y en ese contexto es como dar margen precisamente para que se susciten y se fortalezcan este tipo de conflictos en todos los ámbitos. Sí está muy preocupante la situación, las repercusiones económicas pueden ser desastrosas en términos pues, de una cosa fundamental que es la energía. En el caso de Ucrania es bastante claro, y las implicaciones que eso tiene para Europa en su conjunto en el proceso de recuperación económica que está teniendo una Rusia fuerte que lo controle y que les eleve los precios, los puede hacer increíblemente competitivos y detener de un solo golpe el proceso de recuperación que lleva una zona completa como lo puede ser la europea. Ernesto dice, Estados Unidos tiene una posición débil, yo creo que tiene toda la razón, efectivamente por cuestiones internas, pero es peor la situación de Europa. Europa de plano no es débil, no sabe sino para dónde existe, jalar. No hay nada, no están opinando, no se quieren pelear con Rusia porque de ahí viene una parte significativa del gas. El problema de Medio Oriente, pues no lo atendieron, como no han atendido desde la guerra de los Balcanes en los 90. Europa no se metió, dejó que Estados Unidos resolviera, y Estados Unidos pues ya no quiere más cargar más problemas, porque lo que quería era salirse de sus guerras iniciadas hace más de 10 años, y no ha podido salirse bien. Se salió de Irak y hizo un desastre espantoso. Afganistán lo mismo, no quieren meter gente, quieren usar pues su guerra esta con los drones y con aparatitos, pero eso no te permite enfrentar problemas como los que comentábamos de África o lo que está ocurriendo ahorita en Medio Oriente. Y para el caso de Ucrania, pues vamos a ver cómo se acomodan las cosas, porque hoy dimitió sí es un problema serio para la OTAN. Es decir, yo no entiendo bien Holanda qué va a hacer, porque no es una cosa fácil, ¿no? Hoy el primer ministro de Ucrania renuncia, y a partir de esta realidad, pues otra vez la tensión se genera. El tema, tanto por supuesto de la guerra en Gaza como el derribamiento del avión malayo, te hablan de la capacidad que pueden llegar a tener grupos que en un momento determinado eran minúsculos o eran considerados pues como de un extremismo que no tenía capacidad real para la actuar. Tecnología te pone en otro y de nivel repente te ponen otro, aunque sean 10, exactamente, un misil, pues, en donde tienen un misil, en donde se sitúan dentro de una casa o de una escuela, en donde su concepto de la relación vida-muerte es otro. Entendamos que este tipo de grupos totalitarios no tiene una relación en términos de la vida del otro como algo fundamental. Lo que es fundamental para ellos es esta necesidad de aniquilar al enemigo. Y en ese sentido, en el caso del conflicto israelí-palestino, pues no queda otra más que el hecho de que precisamente sectores moderados terminen generando este establecimiento de un Estado palestino con Israel viviendo en una posibilidad real de convivencia, pero no con los grupos fundamentalistas que no hay posibilidad alguna de negociar. Dice uno entonces que generar modelos de confrontación, hacerlo de esa manera, pues quizá la parte fundamental sería generar niveles de vida lo suficientemente buenos en determinadas poblaciones para que estos grupos no tengan cabida. Pero eso es precisamente el fenómeno inverso que hemos visto, por ejemplo, en Europa.
se generó una crisis económica precisamente a través de estos gobiernos, llamémosle moderados, pro mercado. Y generaste modelos. Y ahora te vas a los extremos. En muchos países están o en la extrema derecha o en la extrema izquierda. Lo mismo está sucediendo en el ámbito internacional. Y eso desafortunadamente conduce a confrontaciones de los polos exactamente opuestos. Yo creo que los tres países a los que me refería tienen tres dinámicas distintas. En Medio Oriente efectivamente es un problema que incluye elementos premodernos en donde la interpretación de la vida humana es muy diferente de la que tenemos ahora. En Europa el problema tiene que ver con cuestiones económicas y con una pérdida de control de los aliados, y darle misiles a unos monitos que antier eran mecánicos y que no tienen la menor idea de qué están haciendo, si es un problema serio. Y en el caso de China y su espacio alrededor es un problema totalmente diferente. Claro. Entonces creo que hay que ir pensando en esto porque sí nos va a tener interesados durante mucho tiempo. Ernesto Saavedra Macares, que tiene muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve, nos escucha todos los jueves aquí en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.